Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, fiesta de San Tomás Apóstol, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo desde 24 hasta 29. En aquel tiempo, Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les dijo: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban de nuevo los discípulos reunidos y Tomás estaba con ellos. Se presentó Jesús y se puso en medio de ellos, aunque estaban cerradas las puertas, y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo Tomás: «Trae aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Tomás, porque me has visto, has creído. Felices los que han creído sin haber visto». Palabra del Señor. El texto es muy conocido por la así llamada incredulidad de Tomás. Yo tengo que confesar una cosa, con todo respeto evidentemente por el Señor Jesús y también reconociendo evidentemente la razón de lo que Jesús dice, pero yo simpatizo mucho con Tomás y reconozco que él también tiene una parte de razón. ¿Por qué? Porque sí es cierto que la base de nuestra fe es el testimonio de los apóstoles, porque ellos encontraron primariamente a Cristo resucitado y por medio de su testimonio que dentro de la Iglesia se ha pasado de generación en generación hasta el día de hoy, en la que llamamos tradición, también es cierto que no se puede creer simplemente por la palabra de otro. Es necesario hacer una experiencia propia, personal, de encuentro con el Señor Jesús. En este caso, me consuela, me empatiza mucho las palabras de un gran papa, el Papa Gregorio Magno, que en su época dijo que al final a nuestra fe fue más útil la incredulidad de Tomás que la fe de los otros apóstoles. Bueno, ¿qué es lo que hace Tomás? Tomás pone en claro una cosa evidente, que es cierto que la raíz de nuestra fe es el testimonio de los demás. También él, a pesar de su resistencia a creer en la palabra de sus compañeros, pero evidentemente cuando se encontró con el Señor Jesús, estaba ya bien dispuesto, preparado a encontrarlo. No lo confundió como ellos habían hecho, según el Evangelio de San Lucas, tomándolo por un fantasma, precisamente porque ya estaba avisado por parte de ellos. Pero al mismo tiempo es fundamental encontrarse personalmente con el Señor Jesús. Cuidado que encontrarse personalmente no significa encontrarse visiblemente, no significa encontrarse físicamente. Cristo ha resucitado, su cuerpo ha sido glorificado. Ahora Él llena el universo exactamente como el Padre, como Dios que está en cualquier lugar, e incluso se puede decir que es el universo que está en el corazón de Dios, precisamente porque Cristo glorificado ha entrado en la dimensión definitiva de Dios. Y la pregunta entonces inmediata es otra. Bueno, si es necesario que
teniendo como base de nuestra fe el testimonio de los apóstoles, pero es necesario que nosotros también lo experimentamos, dónde y cómo lo experimentamos. Por eso es útil la incredulidad de Tomás, porque una vez más Cristo indicó a Tomás sus llagas, sus heridas, el costado abierto. Mirad que ya se lo había indicado a los apóstoles, pero como nadie de ellos se había atrevido a exigir de ponerle dentro el dedo, nosotros hubiéramos podido entender que Cristo le había indicado las cicatrices de las heridas. Ya en esta vida, después de un tiempo que uno ha tenido una herida profunda, esta se ha cicatrizada, puede quedarse la señal, pero está cerrada. En cambio, Tomás obliga, entre comillas, el Señor Jesús a revelarnos cómo sus heridas, sus costados, siguen abiertos. ¿Y por qué siguen abiertos? Porque si es cierto que Él ha resucitado y su cuerpo ha sido glorificado, pero Él sigue identificándose con todos los crucificados de la historia, es decir, con toda la gente que sigue sufriendo. Y por esa razón las heridas de Cristo se quedan abiertas. Cicatrizarán solamente cuando en este mundo, al final de la historia, no se quedará un hermano suyo, una sola hermana suya sufriendo. Hasta cuando en este mundo habrá una persona que estará sufriendo, entonces sí, Cristo seguirá al mismo tiempo siendo resucitado y glorificado, pero también identificándose en ellos. Y esta es una gran sugerencia. ¿Por qué? Porque nos quiere decir que si queremos encontrarlo, si hoy en día nosotros también queremos tocar al Señor Jesús, podemos hacerlo precisamente acercándonos con amor, con caridad, con solidaridad, a tomarnos cura de las personas sufridas, de los que sufren en el espíritu o de los que sufren en el cuerpo, en la medida en la cual nos tomamos cura como el buen samaritano de un pobre, de una persona enferma, de una persona que tiene el corazón destruido, que sufre una grave crisis, tal vez a nivel espiritual. Bueno, nosotros acercándonos a esta persona, tocándolo para abrazarlo, para tomarnos cura de él o de ella, estamos todavía tocando al cuerpo glorioso de Cristo. Y en este encuentro con Cristo por medio del hermano, nuestra fe experimenta la presencia viva, real, concreta de Cristo a nuestro lado. Por eso tenemos que agradecer a Tomás, porque es cierto que ha sido el más incrédulo, con todo que los demás simplemente habían creído porque ya la habían encontrado, no es que tenían una fe superior a la fe de Tomás, pero si Tomás no hubiera sido incrédulo, nosotros no habríamos recibido este gran testimonio, esta clave de lectura, esta sugerencia para seguir encontrándonos hoy en día con el Señor Jesús. Y eso considero yo que explica también la última frase de Jesús: dichosos los que creerán sin haber visto. ¿Por qué? Porque su manera de creer no es una fe ciega simplemente, sino que porque podrán creer precisamente porque para creer habrán tocado con amor a los necesitados. Y de esta manera la bienaventuranza realmente es concreta, porque cuando la fe
produce como fruto el amor. Y el amor a su vez hace crecer la fe. Esta es la bienaventuranza más grande que podemos pensar. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y aquí tenemos dos elementos fundamentales. Primero, para recibir el testimonio de la primera comunidad cristiana que concretamente encontró físicamente al Señor resucitado, tenemos que seguir leyendo, escuchando, meditando, rezando la Biblia, la Sagrada Escritura. Pero también tenemos que encontrar unos momentos para solidarizarnos con los demás, para tomarnos cura de los más necesitados, porque de esta manera la fe no se queda simplemente un acto intelectual, espiritual, interior, sino que se concretiza en la plenitud de su propia naturaleza.